este día. Déjeme introducirme entonces con una historia que tal vez algunos recuerdan. Se cuenta que el hermano Carlos Spurgeon, él fue un gran predicador, llenaba en su tiempo grandes salones de espectáculos y fue llamado el príncipe de los predicadores. Se cuenta que en alguna ocasión, cuando llegó al culto de su iglesia, llevaba una corbata muy vistosa y larga, de esas que estaban de moda en ese momento, porque las modas cambian, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las lenguas de vaca que usábamos en un tiempo un poquito atrás? Bueno, y ahora se usan más delgaditas, ¿verdad? Y así, bueno, en ese momento se usaban largas y anchas, y él llevaba una así porque estaba a la moda. Después de la predicación, se le acercó una hermana de la congregación con unas tijeras y le dijo: Señor Spurgeon, traigo unas tijeras, pues deseo cortarle esa corbata que es demasiado larga y mundana para un predicador del evangelio. El hermano, con su actitud de pastor, dijo: adelante, hermana, corte lo que quiera, pero me presta sus tijeras porque también quiero cortarle algo a usted que también está muy largo. Ella dijo: sí, pastor, ¿qué? Su lengua, abra la boca. Ahora, cortar una prenda de vestir, de ornato, como la corbata, que no sirve para nada. Yo siempre he dicho que es un trapo de limpieza con complejo de superioridad, ¿verdad? Porque en realidad no sirve para otra cosa más que para lucir. Pero cortar una corbata, una cosa de ornato, no es un asunto tan grave. Pero cortar la lengua sí lo es. Cortar una corbata, de hecho yo iba a traer una corbata hoy para cortarla delante de ustedes en esta ilustración, pero me di cuenta que tenía que cortar 4 de mis corbatas, ¿no? Ayer, hoy, más al rato y más al rato, dije son muchas corbatas, entonces por eso decidí no hacer el ejemplo así. Pero cortar una corbata no es tan grave, pero cortar la lengua sí sería muy grave. Y usted dice: ¿por qué cortar la lengua? Bueno, Jesús dijo estas palabras, vamos a aplicarlas a esto. Dijo Jesús en Mateo 5:30, lo leen conmigo, está en la pantalla: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córdala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y sabemos que dijo lo mismo del ojo derecho, y suponemos que también podría significar la oreja izquierda, y suponemos que también podría hablarse del pie, sí, ¿no es cierto? Y entonces podría aplicarse: si tu lengua te es ocasión, ¿qué diría entonces el texto? Córtala. Señora, abra la boca, ¿verdad? Le dijo el predicador. La cosa es clara. El don de la palabra es algo muy importante. Ahora, no creo que el Señor Jesucristo de veras decía que nos cortáramos el ojo y la mano, por supuesto. Era una manera metafórica de decir que tenemos que hacernos una cirugía espiritual, porque al fin de cuentas el uso del ojo y el uso de la mano depende del corazón, no de la voluntad, de la conciencia de nosotros, porque a eso se refiere cuando él habla de corazón. Pero la cosa es clara, el don de la palabra es algo muy importante y debemos ser buenos administradores de él. Santiago se pone bravo en este pasaje. La verdad es que es un pasaje bravo. Santiago se pone bravo en este pasaje y nos habla con severidad. Ahorita que los vi a ustedes, es que me da mucho gusto porque los saludé el otro domingo, pero dije, faltaron los repetidos. Sí, ya los vi, nomás que dijeron: no, como el pasaje es Santiago 3, mejor nos ponemos más lejos. Estoy bromeando, por supuesto, ni sabían. Se pone grave Santiago en este pasaje y nos habla con severidad. Analicemos, les propongo que hagamos lo que la semana pasada o hemos hecho en algunos pasajes de Santiago. Primero analicemos todo el pasaje de corrido. Déjenme hacer una especie de exégesis breve. Voy a ir diciendo algunas cosas que dice el pasaje y luego regresamos a las enseñanzas especiales fundamentales, ¿de acuerdo? Entrémosle entonces. La primera parte, me parece que Santiago nos habla de lo siguiente: cuidado con la pretensión de ser expertos. Él habla de eso. Lean conmigo el pasaje, el texto, por favor, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, ¿qué? ¿No quiere que enseñemos, Santiago? Hoy, Santiago, pero hemos crecido y en el Gran Forum ya no cabemos y tenemos salones pequeños, necesitamos más maestros. Y no tengan maestros, dice eso. No. ¿De qué habla? De lo siguiente: enseñar es una responsabilidad muy seria. Enseñar es una responsabilidad muy seria. Y 2, pretender enseñar sin autoridad de parte de Dios nos trae condenación y juicio. Cuidado con creerse experto. Cuidado con eso, porque nos trae condenación y juicio. De eso habla Santiago. Luego nos dice lo siguiente: reconozcamos que se trata de un problema tan natural como universal, el uso de la lengua. Se trata de un problema tan natural como universal. Es decir, es normal en nosotros, no lo podemos evitar y es para todos. No oigan los chinos o los alemanes, todos. Usted dice: no, es que los mexicanos son muy chismosos. También las otras naciones son chismosos. En donde quiera es algo en el ser humano. Leamos el texto, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. De hecho, se antoja que dijera, si alguno no ofende en palabra, una de dos, o está mudo o se murió. ¿No? Porque en realidad todos ofendemos con la palabra. Todos ofendemos con la palabra. Si alguno no ofende con la palabra, sería perfecto y nadie lo es. El control de la palabra, la lengua, es señal de un control integral de la vida. Y nadie tiene eso hasta ahorita. Ya voy hasta en el 13, hermano. Píquele otra vez, por favor. Y otro más. Ahí va yo ya, sí. El control de la palabra, la lengua, es señal de un control integral de la vida. Y según Santiago, nadie tiene tal cosa mientras vive. Otra enseñanza que dice Santiago aquí en la siguiente parte del versículo nos da una serie de ejemplos interesantes. Y vamos a analizarlos cada uno. Primero de ellos, el freno de los animales. Leen conmigo el versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Los impetuosos animales se controlan con un artefacto que presiona su lengua. No sé cuántos saben de eso, cuántos han algún día le han puesto eso a un caballo. Como mi padre sí tenía rancho y vivía y había sido de rancho, pues yo sí sé de eso y teníamos que ponerle los aparejos al caballo, esas cosas. Y es un artefacto, pues no sé cómo decirlo, por eso se llama frenos a los que traen los jóvenes también cuando usan sus dientes, pero tiene una especie de como una gotita así, digamos, que presiona su lengua. Ayer que el pastor Isaac predicaba este sermón me hizo entender algo. Las cosas en la boca se magnifican. A usted y a mí nos ponen una corona o un diente de amentis y con que tenga medio milímetro más grande de lo que es, usted y yo lo sentimos enorme. ¿Le ha pasado eso? No podemos comer, sentimos que es una... Y no, nomás le liman tantito, unos cuantos cachitos de milímetro y usted, ya está bien, porque se magnifican las cosas. Imagínese un fierro presionándote la lengua, pero eso se usa para detener, controlar a los impetuosos caballos. Se trata de un método de control que limita la libertad del animal. Y el hermano Santiago nos pone este ejemplo. Así se domina un animal con un pequeño freno. No es un garrote enorme, no, es una cosita chiquitita. Si usted analiza con relación al caballo, haga de cuenta un percherón, se llaman percherón los caballos grandotototes, y con cuánto lo domina, con algo que mide lo que mi pulgar. Con eso dominamos al caballo. Usted le jala y él se detiene porque siente esa presión y ha aprendido. Puede ser incluso doloroso eso. El timón de los barcos, dice Santiago. Otro ejemplo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y usted y yo cuando pensamos en timón de inmediato pensamos en la manejadera aquella así que tenemos de adorno en nuestra casa, pero se refiere a dónde va esa cosa. Y es una especie de aleta pequeñísima. El barco es enorme y la aleta comparada con el barco es pequeñísima. Y con eso usted le mueve la manejadera esa y el timón allá abajo se mueve y el barco cambia de dirección. Gigantesco, toneladas y toneladas. Y cambia de dirección con una cosa muy pequeña. Las proporciones del barco y el timón son tan extremas, grande y pequeño, que resulta muy interesante su funcionamiento. Y luego Santiago hace una contundente aplicación y un ejemplo más. Lean conmigo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pequeño como el freno de los caballos, pequeño como un timón, pero se jacta de grandes cosas. Y luego da un ejemplo más. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuánto se necesita para quemar 50 hectáreas de un bosque cuando hace mucho calor, está seco y hay mucha hierba? ¿Cuánto hace falta? Un cerillo. Un cigarro aparentemente apagado, ¿verdad? Porque en realidad tendría fuego todavía. Fíjese, y hace un fuego enorme. La lengua es un miembro del cuerpo muy pequeño, pero puede hacer cosas muy grandes que se resumen en una idea. Comunicar. Bla, 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 dice ahí... Y esa bla, 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 esa única palabra. He tenido que atender personas en las citas pastorales con traumas, con complejos muy serios, que les mandó a ese hoyo de tristeza, de depresión, una palabrita, una sola palabrita. Es que un día escuché a mi madre decir una sola palabrita, una sola cosa. Y ¡zas! O una frase tremenda y contamina su corazón de tristeza, de desamor, de desprecio, y entonces resulta grave. Y es un tremendo incendio en la conciencia que comenzó con un pequeño cerillo, una declaración. Por si todo lo demás no nos quedó claro, un pequeño ejemplo más. Una chispa puede quemar todo un bosque. Bueno, lo habíamos dicho ya. Y luego Santiago hace en la siguiente parte del pasaje una severa declaración.
Léanla conmigo, por favor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, esta declaración, si no estuviera en la Biblia y a algún cristiano se le ocurre decirle, lo apedreábamos. ¿Cómo? Porque mire lo que dice Santiago. Ahora, qué bendición, está en la Biblia, ni modo de sacarlo. Porque el que quiera quitar de la Biblia cosas, Apocalipsis dice que su nombre será quitado del libro de la vida. Pero dice algo terrible. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Dice o no dice? ¿O estoy leyendo mal yo? Dice un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué? Contamina todo el cuerpo. E inflama, ¿qué? La rueda de la creación. Insisto, si Santiago no hubiese escrito esto, y algún teólogo estudiando el libro de Proverbios y estudiando otros pasajes descubre esta verdad y dice, hermanos, es que la lengua se inflama con el infierno, que cállese, hermano, lo apedreamos. Pero está aquí. ¿Qué dice eso? Esta severa declaración: la lengua sin control del Espíritu Santo es un poder destructivo terrible. 2. Tiene un alcance integral en el hombre, es decir, lo contamina todo. La rueda de la creación es una metáfora difícil de entender, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Parece que Santiago está utilizando un pensamiento muy típico de aquella época que tiene que ver con el hecho de que todo circula. La gente tenía la idea de una historia circular, cíclica, y de Santiago, pues la lengua contamina todo. Contamina el pasado, el presente y el destino del hombre. Eso es lo que dice, porque cuando hablamos podemos contaminar el pasado, ¿no? Usted y yo tenemos una idea sobre el pasado, pero viene alguien y nos dice no sé qué cosa, ya nos contaminó el pasado, ya no lo entendimos bien, ¿no es cierto? ¿Estoy hablando claro? Y puede contaminar el presente, y por supuesto que puede contaminar el futuro, y parece que Santiago se refiere a eso. Tiene un alcance integral en el hombre, es decir, lo contamina todo. Incluso puede contaminar el destino del ser humano. Rueda de la creación es una alusión a la integridad de la vida de un hombre. Su maldad es un asunto infernal. ¿De eso dice Santiago? No dice, no usa la palabra infierno aquí, ¿sí? O sea, la maldad de la lengua bajo el control de la carne y no del espíritu es un asunto infernal. Luego Santiago nos dice que el problema es serio. Lo leen conmigo, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y usted dice, oiga, ¿sí hemos domado? Sí. ¿No ha ido usted al circo? ¿No ha ido a ver a los pericos amaestrados? Las guacamayas amaestradas que andan en bicicleta, ¿no ha ido? ¿No ha ido a ver a las ballenas asesinas? Son ballenas asesinas. Y la señorita o el tipo se tira a la alberca y luego de repente la ballena lo hace saltar. ¿Ha visto eso? Y dice, también dice serpientes. ¿No ha visto a los encantadores de serpientes? Y en aquella época eso había mucho, en aquella cultura eso era muy famoso. Ahora es menos, ciertos lugares solamente, pero en aquella época en cada ciudad había un hipnotista, o ¿cómo se dice?, un controlador de serpientes. Y dice Santiago, dominamos cualquier cosa, menos la lengua. Aunque el ser humano ha logrado dominar animales terrestres y marinos, ¿cuál es el animal terrestre más grande, hermanos, que existe hoy? ¿El elefante? ¿Y los dominamos los seres humanos? Sí. A ver, se levanta y ahí está el elefantito, hasta da vueltas, ¿no es cierto? Y hay 5 elefantes de la trompa y la cola de atrás del otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo le haces? Ese enanito ahí, me refiero a un hombre flaco ahí, escuálido, y ese mastodonte, con un trompazo lo mata, ¿no? Pero lo dominamos. ¡Qué bárbaros! No, hombre, que los seres humanos somos poderosos. Lo único que no hemos podido domar es una cosita chiquita que se llama la lengua. A ver, señor, abra la boca, dijo Spurgeon. Aunque el ser humano ha logrado dominar animales terrestres y marinos, no ha podido dominar la lengua. El veneno de la lengua humana se puede refrenar, no se puede refrenar, según Santiago en este versículo, y es mortal. La gran incongruencia. Después de todo esto, Santiago nos habla de una gran incongruencia. O sea, aplica este asunto que nos ha estado enseñando a la vida cristiana para decirnos, es que esto es una locura. Lean conmigo el texto. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Órale. Una de las peores cosas de la raza humana es esta, que con la lengua cantamos a Dios y con la lengua herimos a los hermanos. Hablamos mal de ellos, chismeamos. 2. Los manantiales de agua salada o dulce, los manantiales dan agua salada o dulce. Solo la boca humana puede ser mixta. Sí, qué listos somos, mixtos. ¿Tú qué agua das? ¿Salada o mixta? De la que quieras. Salada o dulce, de la que quieras. 3. Los árboles dan un solo fruto, pero los humanos podemos dar cosas buenas y cosas malas. Eso dice el texto, ¿sí o no? Bendición y maldición salen de nuestra boca, y así no debería ser, dice Santiago. Una vez más, el ejemplo de los frutos es claro. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, ¿este árbol de qué es? De agua amarga y dulce, de las dos. De higos y abrojos, así somos los seres humanos. Y ahora Santiago nos lleva a un remedio. El único remedio. Lean conmigo el texto. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No sé por qué algunos escritores, algunos editores de la Biblia separaron este versículo, este pasaje que estamos leyendo ahora, de los otros. De hecho, mi primera intención al preparar los sermones de Santiago fue dividir esto, pero no se puede. Porque ¿cómo nos quedamos con la lengua viperina sin remedio? No, tenemos que ir al siguiente pasaje donde Santiago nos dice el remedio. Quien es sabio y entendido entre vosotros, ahí está la solución, la sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 3 ideas. La sabiduría del cristiano puede dominar los efectos de la lengua. La sabiduría del cristiano puede dominar los efectos de la lengua. Hacer uso sabio de la lengua es una de las obras de fe de las que nos habla Santiago en el pasaje anterior. ¿Se acuerdan que él habló de las obras? ¿Se acuerdan que dijo, y tu fe sin obras puede salvarte? ¿Se acuerdan de eso? Vinieron el domingo pasado. Si usted dice, no vine, pastor, órale, pues entonces le recomiendo que se chute en internet el sermón pasado. Santiago nos habló de obras, de buenas obras, que son parte de la fe. Lo dejo con una picazón. Santiago incluso dice que por las obras sí somos justificados. ¿Qué? ¿Qué no dijeron que la salvación es por gracia? Bueno, Santiago dice, ¿no fue justificado Abraham por las obras? ¿No fue justificada Rahab por las obras? Y la respuesta a su pregunta es sí. Si usted se queda con la duda, pues qué bueno para que vea el sermón de la próxima semana. Pero no se preocupe, aquí enseñamos que la salvación no es ni por obras ni por fe. La salvación no es por obras ni es por fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Una fe que produce obras, por cierto. Muy bien, pero vea el sermón de la próxima semana. Porque Santiago habla aquí de eso. El uso sabio de la lengua es parte de las obras de las que él habló en el pasaje pasado. Y en tercer lugar, la sabiduría, la fe, el cristianismo verdadero se muestran en nuestro uso de la lengua. Podemos saber bien si es cristiano o si no es cristiano una persona por el uso de la lengua. Punto. Abra la boca. No, estás empachado, amigo. Así dicen las comadres, las señoras de antes. No, está empachado porque le ven la lengua blanca o no sé qué. O tiene hay gente, ¿no? Que el doctor a veces saca la lengua. No, porque mi mamá me dijo que no le sacara la lengua a nadie, dice el niño. Pero no estoy hablando de eso, de ver la lengua, sino del uso de la lengua, por supuesto. Sé que me entendieron desde un principio. Identifiquemos, porque Santiago dice que el remedio es la sabiduría. Pero después Santiago nos habla de una sabiduría pirata que existe, que no es el remedio. Leamos lo de la sabiduría pirata. Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que decís, desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. Oiga, toda obra perversa. ¿Qué dije yo? ¿Y qué decía? ¿Y yo qué dije? Perversa, claro. Absolutamente lo opuesto, ¿verdad? Lo equivocado. Y toda obra perversa. Oiga, es demasiado largo para verlo, así que vamos rapidísimo. Celos, envidia por el bien de otros, molestia por el progreso ajeno, malestar por el quehacer de los demás. ¡Sas! Si nos queda el saco, nos lo ponemos.
Contención, pleito casado, imposibilidad de ver a otro o a otra a los ojos, o incapacidad de ver a otro y no sentir una emoción negativa. No, es que en cuanto lo veo se me revuelve el estómago. Jactancia, orgullo en lugar de arrepentimiento. O sea, después de todo esto, ahora hasta orgulloso me siento. No, es que yo cuando me la hacen, me la pagan. No, es que yo no olvido. Hasta jactancia. O sea, después de regarla, y luego todavía más orgulloso del respecto. Mentira y oposición a la verdad, negación del problema. No, lo que pasa es que no me comprenden. No, lo que pasa es que ellos son los culpables. ¿Sí está siguiendo? ¿Ya le puso nombre a todo esto? Terrenal, le llama terrenal a esta sabiduría. Se trata de actitudes primitivas, propias de los animales, instintivas y no racionales. Es que reaccioné, es que me salió lo Gutiérrez. Sí, eso es animal. Eso es irracional, me salió, o sea, no lo pude controlar. No fue algo que dije, ¿cómo me portaré? Sí, me voy a portar como... No, sino que me salió. Es más, después de tiempo me arrepiento. Si soy cristiano de veras, me arrepiento. Diabólica, órale, le llama diabólica. Influencia del enemigo. No necesariamente estoy endemoniado, pero eso que hago, lo hago bajo la influencia del enemigo. Perturbación, confusión, depresión, tristeza irracional, amargura, indecisión, todo eso produce. Obra perversa, finalmente dice, que alguien aquí leyó perfecta. ¿Cómo se le ocurre? Pero en realidad dice obra perversa, acciones predeterminadas, prejuicios, acciones bajo el agua, doblez en las acciones, confabulación. De eso habla aquí. Y todo eso es la sabiduría que no desciende de lo alto, la que es terrena, animal y diabólica. Ahora Santiago nos da tips para identificar la sabiduría auténtica, la que no es pirata. Lean conmigo el versículo 17 y el 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pura. Vayamos también rapidísimo porque dice muchas cosas. Pura, sin contaminación, sin sentimientos negativos. Pacífica, que restaura relaciones, que hace la unión y no la desunión, que da tranquilidad al alma, que ayuda a dormir en paz. Si lo que decimos, si lo que tú dices, si lo que yo digo produce unión, produce hermandad, produce unidad en la iglesia, debe ser sabiduría que desciende de lo alto. Pero si lo que decimos divide, produce contenciones, pues seguramente es sabiduría terrena, animal y diabólica. Amable, que se deja amar, que cae bien, que agrada, que se motiva positivamente. Benigna, que no hace daño, que no es cancerosa, que no trae muerte sino vida. Llena de misericordia, que se adapta a los demás, que comprende, que soporta, que se pone en el lugar de otros. Misericordia viene de la palabra paracleto, que es el nombre del Espíritu Santo, que se pone al lado de alguien para ayudarle a subir. De buenos frutos, que da resultado, que genera cosas buenas, que vale la pena seguir cultivándola. O sea, si usted siembra un árbol y da unos frutos amargos, lo corta, ¿no? Pero si dio frutos buenos, pues agarra la semilla y lo vuelve a sembrar. Sin incertidumbre, sin confusión, con convicción, con seguridad, sin hipocresía, sincera, sin doblez, sin doble ánimo, sin dos caras. Frutos de justicia, dice también respecto a la sabiduría que desciende de lo alto. Su resultado es transformación, su resultado es buena relación con Dios. Siembra de paz, su intención y su fruto es la paz. El resultado de la sabiduría que desciende de lo alto y que se aplica a la lengua cuando hablamos, el resultado final es paz, unidad, hermandad. Como podemos ver, Santiago nos habla seco, directo y a la cara. Es severo Santiago. La verdad es que es severo. Ni cómo hacerle para escabullirnos de sus declaraciones. Mejor es que las apliquemos a nuestra vida y seamos campeones de verdad. ¿Recuerdan cómo se llama el sermón? La cotidiana lucha del campeón. Se llama este sermón. Porque este asunto de la lengua es cotidiano. Algunos hasta dormidos hablamos. No, o sea, hablamos todo el tiempo, hasta dormidos de repente. Y también el no hablar o el silencio también dice cosas, también comunica cosas. Pero, insisto, hablamos hasta dormidos. Mi nuera, Melanie, la esposa de Isaac, habla dormida. Un día veníamos de Tlayacapan, del día de campo, porque ella se duerme muy, muy fácilmente, y venía dormida. Y entonces
De repente dije yo, ¿qué? ¿Nos vamos? Estábamos saliendo, ¿nos vamos por la libre o por la de cuota? ¿No quieren pasar a Xochimilco por unas paletas? Entonces me dice, sí, pastor, yo quiero de limón. Y le digo, a Isaac, ¿qué hijo? ¿Sí nos vamos por la libre? No, para no le hagas caso, está dormida. Melita, ¿está dormida? Quiero de limón. Pues estaba dormida, no me dijo sí, paz, ni nada de eso. La gente, tenía un compañero yo en los Boy Scouts, y me tocaba en mi carpa, es lo peor, que en la mañana se sentaba, de su sleeping se sentaba y cantaba el comal. Le dijo a la olla, oye, a toda. Y le hacía, si te crees que soy recargadera, búscate otro. Le hacía muy emocionado, que te quiera. No sé qué versión habría escuchado, tal vez la original de Kiriki. Y lo agarrábamos, le aventábamos chanclas y ya cállate, duérmete. Y en la mañana no se acordaba. Y le decíamos, a ver, canta esa, ¿cuál? La del comal, no me la sé. Debe ser cierto, ¿no? Psicólogos aquí, psiquiatras, se la sabía en su, ¿cómo se dice? En su subconsciente, pero ya consciente no la tenía presente. Hablamos hasta dormidos. Por eso aquí están las enseñanzas para nosotros hoy, porque se trata de una lucha cotidiana. Un campeón jamás usurpa un cargo que no le corresponde. Es la primera enseñanza de Santiago muy clara. Un campeón jamás usurpa un cargo que no le corresponde. ¿De qué habla Santiago? Mire, Santiago comienza con una clara exhortación a no incursionar en asuntos que no nos corresponden. Los maestros, de acuerdo con la Biblia, ¿se acuerdan que él comienza diciendo? No os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿se acuerdan? Los maestros, de acuerdo con la Biblia, son personas que realizan un ministerio vital en la iglesia. ¿Por qué habría de decir Santiago que no nos hagamos muchos maestros entre nosotros? ¿Acaso está limitando al Espíritu Santo que nos llama a quien Él quiere que ministren la enseñanza? Seguramente no es eso. El problema es el siguiente. Desde muy temprano en el desarrollo de la iglesia primitiva se levantaron falsos maestros en las comunidades y algunos de ellos cometieron la fechoría de desviar de la fe verdadera a los creyentes nuevos o débiles en la fe. Recordemos algunos ejemplos. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:1, léanlo conmigo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Pues algún cantante que se cree pastor, algún insolente que no ha estudiado la palabra del Señor, que no entiende la teología cristiana y que anda, y ahora, pero como es famoso, ahora anda enseñando a los Gálatas. Alguien vino y les dijo cosas contrarias al evangelio verdadero y tropezaron. Pablo les dijo, ¿por qué de la gracia habéis caído? Les dijo incluso en alguna ocasión en este libro, en esta carta a los Gálatas. Más adelante les dice Pablo otra cosa a los mismos. Lean conmigo, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El problema no es que existan maestros. El problema es que existen maestros que enseñen modas y no la pura, sencilla y auténtica palabra de Dios. Ese es el problema. Para aplicar mejor esta enseñanza a nuestro contexto, reflexionemos en lo siguiente. Vamos a aplicarlo a nosotros y reflexionar en lo siguiente. Primera cosa, hermanos, el ministerio de la enseñanza es un llamamiento. Leen conmigo, por favor, este pasaje. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamamiento significa que Dios los escoge, los capacita y los pone a ministrar en la iglesia. La iglesia está dirigida por el Señor Jesucristo y es movida en todas sus dinámicas por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sin embargo, especialmente en nuestro tiempo, existen miles, literalmente miles de cursos presenciales y por internet que enseñan una y mil cosas. Perdonen ustedes. Existen cursos, sí, gracias hermana, que enseñan mil cosas, una y mil cosas por internet. Usted puede ir a esas universidades o puede inscribirse por internet, y recibir literalmente una y mil enseñanzas, ideas. Ni hablar de los libros que manejan toda clase de herejías y enseñanzas extrabíblicas. Y todo cristiano tiene acceso a esa información, razón por la cual
Muchas congregaciones están invadidas por modas, énfasis, filosofías mundanas que se confunden con la fe y prácticas esotéricas que se oponen al verdadero cristianismo. Por todo esto, debemos ser cuidadosos, respetuosos de la palabra y de aquellos a los que Dios ha puesto para que nos enseñen. Por eso aquí en nuestra iglesia, aunque yo enseño cosas y digo acerca de la palabra y digo respecto a lo absurdo de creer que tenemos poder en las palabras y lo absurdo de andar haciendo rituales o especie de conjuros para cancelar de maldiciones generacionales, sé que aquí en nuestra iglesia sigue habiendo personas que creen de esa manera. Sé que hay personas que de repente dicen, pues aunque el pastor dice que no es cierto, hay que hacerlo porque sí es cierto. Yo tengo una comadre que sí le funcionó. Yo sé eso, no crea usted que no. Y luego va usted y me saluda y me da besos y dice que me quiere y me admira mucho y que ha aprendido mucho de mí. Yo digo, amén, gracias a Dios. Pero yo sé que usted de repente se mete a los canales cristianos de la televisión, que dicen que son cristianos. Algunos me parece a mí que sus mensajes no son cristianos en lo absoluto, ni cercanos al Nuevo Testamento. Y se mete usted a YouTube y se chuta mensajes. Gente que habla con los huracanes, huracán, te ordeno que te detengas. Perdone, una persona loca, desquiciada, que se cree profeta y apóstol en el YouTube sale haciendo esas cosas. Y usted se lo cree todo. Y lo viene a nuestra iglesia y se cree experta o se cree experto y se pone a decir sus enseñanzas. De eso habla Santiago. No está diciendo que no debemos enseñar, no está diciendo que no debemos ser maestros, pero sí está diciendo que debemos tener cuidado de no ser maestros que siguen las modas, sino que enseñemos el verdadero evangelio y que el ser maestro es un llamamiento de Dios. Y por eso debemos tener cuidado, porque de repente en las iglesias, en cualquier iglesia, hay enseñanzas extrabíblicas dentro de los creyentes. Perdón, hijo, no hice nada de lo que me pediste, puedes hacerlo, sigue adelante. Es que me pidió que le pidiera a alguien que sacara esos instrumentos para no interrumpirnos y yo no lo hice. Pero síguele tú, no lo hagan caso, por favor. Ignorémoslo en este momento. Entonces, hermanos, de eso habla Santiago, de eso habla. Por esto debemos ser cuidadosos y respetuosos de la palabra y de aquellos a los que Dios ha puesto para que nos enseñen. Me parece que hay otra cosa que dice Santiago y que podemos aplicar a nuestra vida de esta enseñanza. Juzgar al prójimo no es un don, ni es un ministerio. O sea, yo tengo el don de la crítica. Y me nombraron presidente de la comisión de evaluación de todos los demás. A eso me dedico. No existe tal cosa. Por eso Santiago dice, cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, a eso se refiere también. En el sermón de Santiago podemos identificar el problema que ya existía desde aquella época. ¿Qué existía? Envidia, celos, amarguras, que pueden provocar divisiones, destrucción y muerte, y que se manifiesta por un pésimo uso de la lengua. El chisme, el daño a la reputación de otro, la injuria y todas las prácticas inadecuadas del uso de la lengua son pecado y un atentado contra la unidad de la iglesia. Santiago establece una relación entre el pecado del chisme y la pretensión de ser maestros. Él comienza su discurso de la lengua diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ese es otro tema, ese es un tema para el asunto de la pedagogía. Ese texto lo voy a usar cuando dé un taller a los maestros. No, ese texto está pegado a todos los demás que nos hablan de la lengua. Es que seguramente nos está hablando de algo que tiene que ver con eso, con cómo nos comunicamos entre nosotros. Por eso insisto, juzgar al prójimo no es un don ni un ministerio. Y una manera más de aplicar esta enseñanza: la iglesia es un rebaño en donde todas las ovejas pueden ser restauradas. La característica esencial de las ovejas es su capacidad para formar un rebaño. Esa es su gran virtud de las ovejas. Ya hemos dicho que las ovejas son animales que no tienen garras ni colmillos fuertes, no tienen patas largas para correr, ni tienen una visión muy grande, tienen una visión muy corta, pero tienen un excelente olfato y un muy buen oído. Y lo más importante, su gran virtud, su gran capacidad para sobrevivir es que tienen la tendencia a estar juntas. Cuando usted y yo pensamos en la oveja perdida, me parece que siempre tenemos un error con respecto a la oveja perdida. Casi siempre se interpreta la oveja perdida como una persona mala, que se va del rebaño porque quiere, que se aleja de Dios. Esa no es oveja perdida, eso es un chivo saltón. Oveja perdida en el contexto bíblico es una oveja que sin querer se perdió. No quería perderse y se perdió. Estaba comiendo un pastito, una veta de pastito muy rico, y le agarró el sabor a la vetita. Fue la vetita por ahí, ¿sí? ¿Entienden lo de veta? Así un caminito, era un arroyito de agua que bajó y el pastito creció muy rico, estaba sabrosísimo. Haga de cuenta, tabule. Y yo no puedo comer tabule porque es gluten. Pero iba comiendo la ovejita y de repente el rebaño se fue. Y
Abre los ojos, que no ve nada, porque son medio ceguetas, y no ve nada, ve piedras, y ¿de dónde están? Y sale corriendo para donde no es, de los nervios, pierde su sentido del olfato y se pierde. Quiere regresar al rebaño. Bala se dice, ¿verdad? Porque quiere regresar al rebaño, y el pastor le encuentra. Eso es una oveja perdida. Usted y yo pensamos, no, esta oveja perdida, y nos referimos a alguien que no quiere ir a la iglesia. No, ese no quiere, esa es oveja perdida, ese es chivo saltón. Oveja perdida es ese cristiano que cayó o que está triste, pero que quiere estar en el rebaño. Ojo con eso. Bueno, las ovejas tienen su tendencia es estar juntas. Esta es la razón por la que Dios llama rebaño a su iglesia. Así que la iglesia es un oasis de amor, de amistad, de compañerismo y comprensión en medio del desierto de la soledad, la traición, la enemistad y el desamor que hay en el mundo. Así que el negarnos la palabra y o el saludo, el herirnos con dichos, no solo no es parte de la vida de la iglesia, sino es una evidencia de una seria enfermedad espiritual y una influencia maligna, porque Santiago dice que esa sabiduría, que no viene de lo alto, es terrena, ¿qué más? Animal y diabólica. El don de la palabra debe servirnos para alabar lo bueno, para agradecer, para perdonar y pedir perdón, para confortar, para desafiar, para exhortar con amor y para formar un rebaño fuerte, grande y nutrido. Es más, déjenme decirlo muy claramente. Por favor, pongan las letras que siguen ahí para que las lean conmigo. Lean conmigo lo que sigue. La iglesia no necesita una liga de espiritualidad y defensa de la moral autoestablecida por un grupo de santurrones o santurronas que se dedican a evaluar a los demás y a herirlos con sus comentarios. ¿Estoy hablando claro, hermanos? La iglesia no necesita, les repito ahora y ustedes nomás me siguen con su vista, la iglesia no necesita una liga de la espiritualidad y la defensa moral autoestablecida por un grupo de santurrones o santurronas que se dedican a evaluar a los demás y a herirlos con sus comentarios. Ahora lean lo que sigue, por favor. La iglesia necesita ser un rebaño donde la palabra dé consuelo, dirección, enseñanza y restauración. Porque he notado que es un fenómeno típico en los grupos sociales y no está exenta la iglesia de eso, que de repente se forman grupos de personas que se creen los chiquitiguau, los nomás nosotros, somos los mejores, nadie nos supera, y se creen con el derecho de andar evaluando a los demás y de herirlos con sus comentarios. La iglesia no necesita eso. La iglesia necesita ser un rebaño donde la palabra dé consuelo, dirección, enseñanza y restauración. Segunda enseñanza de Santiago. Un campeón escoge hablar vida y no muerte. La primera enseñanza fue: un campeón jamás usurpa un cargo que no le corresponde. Por aquello de no os hagáis maestros muchos de vosotros, no te creas experto. Juzgar y criticar no es un don, ni es un ministerio. Y ahora, segunda enseñanza, un campeón escoge hablar vida y no muerte. Recordemos y apliquemos esta realidad. Pedro dijo que jamás se avergonzaría del Señor. Y con la misma lengua con la que dijo eso, horas después negó al Señor. Incluso maldijo su nombre. Juan, el discípulo amado, dijo: amaos los unos a los otros, y con la misma lengua dijo que sería bueno pedir que fuego del cielo destruyera a los samaritanos. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes y yo, dice, sí, qué bárbaro Pedro. Ay, Pedrito, ay, Juan, ¿cuándo no habías de salir con tus cosas? Pero ahí les voy con nosotros. Ustedes y yo cantamos al Señor en los cultos, bendecimos su nombre y citamos la palabra de Dios como dice el Salmo 23 y nos lo chutamos todo. Y con la mismita lengua maldecimos la vida, renegamos de las circunstancias y ofendemos al prójimo de diversas maneras, y en ocasiones incluso al prójimo más prójimo. ¿A quién? A los familiares, a los seres queridos. O sea que no tenemos derecho a decir: ay, Pedro, ay, Juan, ay, hombre del espejo, ay, mujer del espejo, ¿no? La cosa es simple, la cosa es simple. Los seres humanos somos fuentes de agua mixta. Somos árboles de frutos diversos. Y aunque podemos dominar distintos tipos de animales y manejar enormes naves con un pequeño timón, se nos dificulta dominar la lengua.
Teníamos un perrito nosotros, un schnauzer, que resultó que era macho alfa, pero macho alfa en serio, macho alfa. Sí, sí captan todos, entre los animales, ahí tienen rangos los animales, y ellos se distinguen por eso. Este era un macho alfa, pero de veras súper. Un día se me soltó de la correa, pues quería ir, era muy temprano, no hay nada, pues lo suelto. Y pasó un señor con un perro Doberman. Así dije, no, hombre. Yo sé que los schnauzer a un Doberman lo matan, pero de risa, ¿no? O lo matan cuando se lo está tragando, se asfixia. Yo pensé todo eso, dije, ya lo mataron. Se le echó encima porque era bravo y le entraba con todo a cualquier otro perro. Y se le echó encima al Doberman. ¿Y sabe qué hizo el Doberman? Salió corriendo con la cola entre las patas. Cuando le conté esa historia al ¿cómo se llama? Al pediatra de perros, al veterinario. Cuando le platiqué la historia al veterinario, me dijo, por eso tiene problemas con su perro, porque dejaba su huella donde quiera. Mi esposa puso el pino de Navidad y dijo, qué suave, y fue y lo bautizó. Me dice, por eso tiene problemas con su perro, porque es un macho alfa, pero de veras muy, muy auténtico. Por eso salió corriendo. El perro Doberman seguramente no era macho alfa, seguramente era de un rango inferior, y identificó por la actitud, por el olfato, lo que sea, el rango de este, y corre, no importa el tamaño. Entre ellos no importa el tamaño, importa otra cosa de su genética, y salió corriendo. Y resulta que mi esposa lo regañaba así: Lucas malo, perrito malo. Y si, mi vida no entiende español, lo que entiende es el tono. Dile, perro malvado. Pero si perrito malo, está creyendo que le dices, qué bueno, vuelvas a hacer pipí. No entiende español, mi vida, no. Pero mi esposa no podía, lo quería mucho. Pero entonces a mí sí, era al único que más o menos me obedecía, porque si él era macho alfa, yo soy peor, macho alfa. Entonces a mí como que sí, de repente, así me hacía caso cuando me estaba viendo. ¿Qué estoy presumiendo que puedo dominar un perro macho alfa? Para decir como Santiago que el problema que se me dificulta es que mi lengua es alfa y a veces no la puedo dominar. Eso es lo que quiero poner como ejemplo aquí. A lo mejor usted domina caballos, a lo mejor usted creció con caballos y les hace un silbido, no sé qué, y el caballo hasta voltea y le dice, ¿qué se le ofrece mi jefe? O lo que sea. A lo mejor usted es bueno para los perros, y hasta un perro del enemigo. ¿Cómo se llama? Otra vez no son pediatras. Los veterinarios bañan y cortan el pelo a cualquier perro que les lleve, ¿no? Y no importa que sea un perro, los dominan, son buenos. Hay uno en la tele que se llama El Dominador de Perros, ¿lo ha visto usted? Tipo tremendo, encantador, tipo tremendo, es un mexicano, ¿verdad? Que a cualquier perro lo puede educar y demás. A los que no puede educar, es chihuahuense, sí, a los que no puede educar es a los dueños de los perros en ocasiones, que son, de verdad, que en ocasiones son el problema. Él se los ha dicho. El problema es nuestra lengua. Vemos en el circo y en el acuario dominar animales, pero ¿qué con nuestra lengua? Somos los seres humanos fuentes de agua mixta, somos árboles de frutos diversos, y aunque podemos dominar distintos tipos de animales y manejar enormes naves, con un pequeño timón se nos dificulta dominar la lengua. Sin embargo, Santiago nos dice, hermanos míos, lean conmigo eso, hermanos míos, esto no debe ser así, lo cual significa que podemos escoger una manera distinta de ser. Si Santiago dice, y pues no hay remedio, hermanos, ni modo, así es la vida, entonces estamos en el infierno, porque es la sabiduría animal y diabólica. Pero no, él dice, esto no debe ser así. Lo que quiere decir que se puede vivir de otra manera. Por eso les propongo 4 cosas, léanlas conmigo. Escojamos dominar la lengua, lo podemos lograr con la ayuda del Señor. 2, escojamos bendecir y no maldecir, lo podemos lograr si lo decidimos en el nombre del Señor. 3, escojamos compartir vida y no muerte, lo podemos lograr si dejamos que el Señor nos transforme cada día. Y 4, escojamos ser campeones, lo podemos lograr en la lucha cotidiana del uso de la lengua. Sí, podemos. Y no tengo que durar mucho en explicar, está claro, sabiduría que viene de lo alto, caminar con el Señor Jesús, hacerlo en el nombre del Señor, ser conscientes. Mi lengua es un miembro, un músculo terrible que puede ser inflado por la rueda del infierno. Y resulta que puedo, sí, en oración, Señor, reconozco, acepto esto, en lugar de decir, no, yo jamás, yo bendigo al Señor, en vez de ser jactancioso, como dice Santiago, que es la sabiduría animal y diabólica. En vez de defenderme como gato panza arriba y decir que todos los demás tienen la culpa, que lo que pasa es que los demás no me comprenden. En lugar de eso, aceptar, caray, soy fuente de agua mixta.
Soy árbol que da frutos diversos, ¿qué voy a hacer? Aceptarlo y reconocerlo. Y entonces en oración, Señor, pero aquí está, Señor. No quiero caer en esto, no quiero que esa influencia de la sabiduría animal y diabólica terrena llegue a mi vida. Quiero vivir regularmente el mayor tiempo posible en tu sabiduría. Y Santiago dice que sí se puede entonces. Y tercera enseñanza, un campeón escoge la fuente de la sabiduría de Dios. Santiago nos habla de dos clases de sabiduría, una que desciende de lo alto y la otra a la que llama terrenal, animal y diabólica. Los contemporáneos de Santiago hablaban de tres partes esenciales del ser humano. Hablaban de el soma o el cuerpo, de la psique o el alma y del neuma o espíritu. Y la palabra que se traduce animal, porque dice que es sabiduría terrena, animal y diabólica, la palabra que se traduce animal es la palabra psique. Psique, que debo decirles que es una palabra que utilizaban para referirse a toda la creación animada, animales y nosotros, los seres humanos. Ellos hablaban, todos tenemos eso, ese psique, que se refiere a una parte que aún los animales tienen, o sea, lo que nos hace tener algo en común con ellos. Lo que distingue a los seres humanos es el espíritu, los animales no tienen espíritu. Así que la sabiduría a la que hace referencia Santiago seguramente tiene que ver con esto de las filosofías humanas, el conocimiento que surge de la percepción materialista y que no considera ni la fe, ni los valores espirituales, ni considera los mandamientos de Dios, ni considera su palabra. Así que cuidado con esto, porque Santiago no habla del instinto, eso sería soma, ni de las tentaciones del cuerpo, eso sería soma, sino de la pretenciosa actitud humana de creer que lo sabemos todo, o que tenemos derecho a creer a nuestra manera. Nos habla del terrible error de querer explicar la Biblia con la ciencia. Eso es un error. Debemos explicar la ciencia con la Biblia, porque la Biblia está por encima de la ciencia, discúlpeme. Si hay una cosa que la ciencia no puede explicar de la Biblia, no me importa, la Biblia tiene la verdad, punto. Se acabó. No me interesa, la Biblia es verdad. Pero hay gente que no, quiere entenderlo todo primero con la ciencia, como si la ciencia fuera superior. Si usted analiza el pensamiento científico, cada época diferente dice que los anteriores se equivocaron en todo. La palabra paradigma, que se usa mucho ahora, todo el mundo la usa, que hay que cambiar paradigmas y no sé qué, surge de un libro de un hombre que demostró eso. Dijo, cada época de la historia dice que los anteriores científicos estaban absolutamente equivocados. Los cambios no son solamente superficiales, no, los cambios son cambios de paradigma. Él utilizó esa palabra, hizo famosa. Dijo, son cambios radicales. Todo lo que dijimos antes estaba equivocado, porque ni siquiera teníamos los paradigmas correctos para entenderlo. Si eso es verdad con la ciencia, no es verdad con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la misma ayer y siempre, y dice la verdad. El problema es cuando con nuestra sabiduría terrena, con nuestra psique, queremos ajustar la Biblia. Y queremos que la Biblia se ajuste a nuestros pensamientos. No es así. Nuestros pensamientos y nuestros estudios filosóficos deben ser juzgados a la luz de la Biblia. Así que cuando Santiago habla de sabiduría animal, no se refiere necesariamente a solamente cosas instintivas y cosas del cuerpo. Se refiere a cosas del alma, a esta pretensión humana de creernos capaces de conocer las cosas. Nos habla de la actitud del hombre que pretende corregirle la plana a Dios en lugar de ceñirse a sus enseñanzas y mandamientos. Tristemente, jóvenes preciosos, acuérdense que es el mes de la juventud y yo pedí a Dios que en cada estudio de estos pasajes de Santiago me diera mensaje pertinente para ustedes. Tristemente, algunos jóvenes viven apasionados, leyendo y creyendo toda clase de filosofías humanistas, presumiendo de sus conocimientos especiales y despreciando o mirando por encima del hombro a los sencillos creyentes que aceptan como plena la verdad de Dios. ¿Saben a quién me recuerdan los personas así? A los gnósticos del primer siglo, que entre otras cosas se enorgullecían y se creían algo así como los iniciados en un conocimiento privado. Según Santiago, según Proverbios, según el Eclesiastés, según toda la Biblia, la prueba de un verdadero conocimiento, escúchenme bien, jóvenes preciosos, la prueba de un verdadero conocimiento, también adultos, la evidencia de que nuestra sabiduría es de lo alto y no animal, terrenal y diabólica, es nuestro estilo de vida.
Esto es la prueba de nuestra sabiduría, nuestro estilo de vida. Un día fui a discutir con el hijo de una hermana que había venido a la iglesia, y se había bautizado, y había estado en la unión de jóvenes y no sé qué tanto, había sido líder en la iglesia, pero ahora había estudiado no sé qué cosas y tenía filosofías y no sé qué, y por eso ya no le gustaba venir a la iglesia porque él pensaba no sé qué, y la hermana hasta lo defendía, pero el tipo quiso aprender, quiso hablar conmigo. Y yo nunca fui drogadicto ni nada de esas cosas, pero él olía a marihuana. Y como estábamos en una cafetería, escogió sentarnos en un lugar. ¿Se acuerdan cuando había fumar y no fumar? Todavía hay fumar y no fumar. Y entonces yo le dije, yo prefiero acá, porque si usted va a fumar, yo prefiero que platiquemos en otro momento, y usted se dedica a su cigarro y yo a mi Biblia, y ya cuando usted deje su cigarro. Y en el transcurso del tiempo le pregunté, porque no me aguanté, porque estaba lleno de soberbia y demás, oiga, ¿fumó marihuana esta mañana? Y me dice que sí. De hecho, antes de entrar había fumado marihuana. Huele, ¿no es cierto, hermanos? Y le dije, ¿de dónde saca su sabiduría? La sabiduría de Dios finalmente te hace tener un estilo. ¿Eres esclavo de una porquería? ¿No le puedes decir que no a una porquería? Eres esclavo de eso. Aquí dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. No fuiste creado para ser esclavo, querido joven. Y si eres esclavo, algo está muy mal con tu sabiduría. Cuidado con eso, porque de repente algo es que no es que yo he estudiado esto, es que en mi escuela me enseñaron esto y aquello. Sí, está bueno. ¿Cómo afecta eso a tu forma de ser? Porque si le andas regando, tu sabiduría es terrena, animal y diabólica. Y tú eres un no sabio. Nuestro estilo de vida, que por cierto incluye nuestro uso de la lengua. ¿Te crees muy sabio? Usa la lengua con sabiduría. No se ofendan, pero el chismoso es un bruto. La chismosa es una necia, según Santiago. Porque si la sabiduría controla mi lengua, entonces no soy chismoso. Entonces no soy una persona injuriosa. Si lo que sabemos nos hace mejores, más fieles, más santos, más trabajadores en la iglesia, mejores testigos, con más frutos, entonces tenemos sabiduría de Dios. Pero si estamos más lejos de la iglesia, con problemas con nuestros familiares y amigos o ex amigos, derrotados por las tentaciones, ya sabemos la clase de sabiduría que estamos teniendo, ¿no? En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto es fácil de definir. Es fácil de definir. Miren cómo dicen estos textos bíblicos que nos dan luz. Lean conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está fácil de definir, de identificar la sabiduría correcta. Los frutos, la forma de ser, comportamiento. Déjenme resumir esto diciendo lo siguiente. Sabiduría es creer en Dios. Sabiduría es buscar a Dios. Sabiduría es obedecer a Dios. Sabiduría es conocer más a Dios. Sabiduría es reconocer que la verdad de Dios es superior a cualquier conocimiento del hombre. Sabiduría es experimentar un proceso continuo de transformación por el Espíritu de Dios. Sabiduría es vivir la voluntad de Dios. Si estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios, seguramente no estoy siendo sabio. Por mucho que lea y por mucho que vea en internet y grados académicos que consiga y por frases muy domingueras que ponga en mi muro, si no estoy viviendo en la voluntad de Dios, estoy ejercitando una sabiduría terrena, animal y diabólica, no la sabiduría que viene de lo alto. Así que tengo un desafío para todos nosotros, desafío a vencer en la lucha cotidiana de la comunicación, porque le he llamado a esto la cotidiana lucha del campeón, porque no me negará usted que es la lucha más cotidiana. Mire, en nuestra imperfección podemos caer en pecado de muchas maneras, incluso sin querer, pero no hay duda de que la manera más sencilla, simple y cotidiana de tropezar en la vida es fallar con la palabra. Es decir, con nuestro uso de la lengua, porque es facilísimo. Déjenme pongo un ejemplo. Ir a emborracharme cuesta más trabajo que decir un chisme, ¿no es cierto? O sea, eso es rápido. Como ya dijimos, somos fuente de agua mixta y somos árboles de diversos frutos. Así que debemos evitar atribuirnos derechos o ministerios que no nos corresponden. Debemos hablar vida y no muerte. Y debemos coger la fuente de la sabiduría de Dios.
Todo esto tiene que ver con algo que puede resumirse de una manera sencilla. Escojamos hacer un sabio uso de nuestra lengua. Escojamos hacer un sabio uso de nuestra lengua. Termino con una ilustración que está en el libro de la luz de la unidad. Y usted, si lo quiere volver a leer, lo puede hacer allá. ¿Recuerdan este ejemplo que les he contado? Es de la vida real. Dos hermanas, dos mujeres se convierten, se hacen amigas, son en la iglesia, están creciendo juntas. Una de ellas tiene un dolor muy grande, una depresión muy grande, porque antes de ser cristiana hizo cosas malas y todavía tiene cargo de conciencia. Y entonces va con el pastor y le dice: pastor, ya soy salva, ya Cristo me salvó, pero tengo algo en mi conciencia. Cuando no era cristiana fui muy mala con mi nuera. Y un día visité la casa de mi nuera y ella tenía un dinero ahorrado en un jarrón y yo lo tomé. Supe que ella estuvo muy enojada, muy triste, deprimida, y yo estaba feliz porque ella estaba enojada, deprimida, porque yo la odiaba. Pero bueno, ya me convertí. Pero no me olvida eso y sigo pensando en eso. Y el pastor le dijo: hermana, muy sencillo, mire, ciertamente el Señor ya la perdonó, pero sería bueno que usted resarciera el daño. Así es que por eso tiene usted cargo de conciencia. Es que le recomiendo que ahorre. Pues ahorre, hermana, junte el dinero. Era bastante, sí, era mucho, con más ganas, júntelo. Y ya cuando lo tenga el dinero, incluso si quiere añadirle un poquito por los intereses, cuando tenga el dinero, va con su nuera y le pide perdón. Y una muestra de su arrepentimiento genuino es que le dice: aquí está tu dinero y esto extra. Y la hermana hizo eso, ahorró el dinero, se esforzó muchísimo. Era cristiana de verdad. Y de verdad sentía en su corazón el arrepentimiento. Es que juntó el dinero y fue con su nuera, le pidió perdón y le regresó su dinero. Se dieron un abrazo de suegra y nuera y la relación se restauró. Y estaba tan contenta que le contó a su amiga de su restauración. Dijo: estoy feliz, oiga, es que suave. Yo voy a ir con el pastor para ver qué me aconseja, porque yo también tuve un problema antes de ser cristiana. Ah, bueno, y fue con el pastor y dijo: pastor, pues usted le dio un consejo muy bueno a mi amiga y quiero que me dé un consejo bueno a mí. Fíjese que yo también antes de ser cristiana era bien mala. Sí, hermana, cuénteme, ¿qué hacía usted? Yo era bien chismosa. Chismosa con ganas. No, hombre, por mi culpa se pelearon amigos, amigas. Es más, matrimonios se separaron por mi culpa. Yo causé daños, inyecté veneno a las personas y destrocé vidas. Ah, hermana, pues hable con el Señor. Póngase en paz con Él, pídale perdón y pídale que en su gracia Él haga que el daño sea lo menos posible. Eso es lo que le aconsejo. Ella dijo: oiga, pastor, pero no, eso no me gusta tanto. A mi amiga le aconsejó más cosas, porque yo aquí, pues, ¿qué voy a hacer? Es todo lo que me puede decir. Mire, hermana, agarre una almohada llena de plumas, una almohada de plumas, y váyase a un cerro en un día de mucho aire y rompa la almohada y sacúdala y deje que todas las plumas vayan por todas partes de la ciudad, se las lleve el viento, y luego trate de juntarlas hasta completar la almohada otra vez. Pastor, eso es imposible. También es imposible resarcir el daño de sus palabras. Lo único que puede hacer es pedirle a Dios que Él se encargue. Usted no lo puede hacer. Si fuera otro tipo de cosa, usted podría resolverlo. Pero este tipo de cosa, usted no lo puede resolver. Clame a Dios, pida perdón a Dios y suplíquele que Él sea el que haga que ese daño se quite. Pero usted no puede hacer nada al respecto. Las palabras se dicen y no se pueden retractar habiéndose dicho ya. Ya causaron el dolor, usted solo confía en Dios. Pidamos perdón si hace falta, pero aceptemos el reto de usar nuestra lengua a partir de ahora como campeones, con la sabiduría que viene de Dios. Y si usted está pensando: oiga, qué buen sermón, debía escucharlo fulano de tal. Le voy a decir a mi cuñada que lo vea en internet. Oiga, no hay problema. Sí, hágalo. Por Dios, sí, hágalo. Pero antes de hacerlo, necesitamos usted y yo aplicarlo a nuestra vida. Santiago, insisto, se puso severo, se puso rudo en este pasaje y nos habla seco, directo y a la cara. Nos ha hablado de la fe que debe tener obras y ahora nos habla de una de las obras más importantes de la fe, la lengua, el uso de la palabra. Así que vayamos al Señor ahora mismo y digámosle: Señor, quiero vivir una fe que hace buen uso de la palabra. ¿Cómo se logra eso si mi lengua es mixta? Si mi fuente de agua es mixta, si soy árbol de frutos mixtos, pues con el Espíritu Santo que controle tu vida.
Camina conmigo. Número uno, hay que reconocerlo. En lugar de la jactancia, hay que reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios que nos bendiga y que nos dé sabiduría de lo alto, no la terrenal, animal y diabólica que es pretenciosa y se cree la gran cosa porque se sabe 2, 3 frases célebres. No, la sabiduría que viene de Dios, la verdadera, la que es pura, sencilla, de buenos frutos, llena de amor, de misericordia, lo dice el pasaje, ya lo leímos. Pidamos a Dios que nos dé esa clase de sabiduría. Señor Santo, bendícenos a mis hermanos y a mí. Te pido, Dios, que en esta iglesia se note la sabiduría que viene de lo alto en el comportamiento de todos nosotros y especialmente en el comportamiento del uso de nuestra palabra, de nuestra comunicación. Bendícenos, Dios. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez usted quiere decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, acepto los errores que he cometido y quiero, Señor, que me llene de tu sabiduría y quiero que me hagas sabio para hablar vida, para hablar palabra que dé vida, para hablar cosas, Señor, que muestren la sabiduría que viene de ti. Si quieres decirle al Señor eso ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor, bendícenos, bendice a mi hermano, mi hermana, y danos tu sabiduría y danos la dicha, Señor, de hacer uso de nuestra palabra para que surja agua dulce, para que surjan frutos que den vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entreguemos nuestras ofrendas y diezmos. A las preguntas de mi alma, me das aliento de vida. Cuando mi carga es pesada, has prometido cuidarme. Si hay tormenta a la vista, por eso no temo a nada. Si tú diriges mi vida, en ti confío, Señor. Descanso en tus brazos de amor. Mi fe está puesta en ti. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerte. Eres mi Dios. Alrededor de mi vida levantas grandes murallas para que no pueda herirme el mal que en el mundo anda. Llenas de risa mi boca, aunque el camino sea duro. Las pruebas no me detienen, contigo voy muy seguro. Descanso en tus brazos de amor. Mi fe está puesta en ti. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerte. Eres mi Dios. En ti confío, Señor. Descanso en tus brazos de amor. Mi fe está puesta en ti. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerte. Eres mi Dios. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerte. Eres mi Dios. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerte. Eres